La neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Carl Gustav Jung, ¿alguna vez has tenido esa sensación persistente y silenciosa de que estás desperdiciando tu vida? No importa cuánto te esfuerces por mantenerte ocupado, rodeado de personas, metas, obligaciones. En el fondo, sientes que falta algo esencial. Como si solo estuvieras existiendo, no realmente viviendo. Tal vez has intentado explicar esto como ansiedad. Quizás un médico lo llamó depresión. Y tal vez te recetaron algo para silenciar esa incomodidad. Una pastilla en la mañana, otra en la noche. Y el tiempo pasa adormeciendo aquello que deberías escuchar con urgencia. Pero, ¿y si te dijera que ese sufrimiento no es un error? ¿Y si te dijera que no es algo que deba ser suprimido, sino más bien una llamada? Carl Gustav Jung, uno de los mayores referentes de la psicología profunda, creía que lo que llamamos trastorno mental muchas veces no es una patología. Es un intento de la psique por sanarse a sí misma. Una advertencia de que tu vida tal como es no sirve a tu alma. Puede que estés viviendo una rutina que te impusieron, un trabajo que te consume, relaciones que drenan tu energía, sueños que ni siquiera son tuyos. Mientras tanto, tu esencia grita por libertad. Pero nadie te enseñó a escuchar ese grito. Al contrario, te enseñaron a silenciarlo, a funcionar, a adaptarte, a no molestar. Y así te enfermas en silencio mientras el mundo aplaude tu productividad. Aquí es donde entra Jung. Para él, la sanación no viene de la negación, sino de sumergirse. No se trata de enmascarar los síntomas, sino de entender qué intentan decir. Porque, en palabras de Jung, la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. En otras palabras, estás enfermo porque huyes del dolor que necesitas sentir para transformar tu vida. Mientras sigas huyendo, seguirás sufriendo. Este texto no es para quienes buscan distracción. Es para quienes están cansados de fingir. Para quienes sienten que se están hundiendo pero aún mantienen una chispa de esperanza de que hay un camino, y lo hay. Pero comienza con una decisión brutal, dejar de huir y empezar a escuchar. Escucharte a ti mismo, escuchar al inconsciente, escuchar ese dolor que intentaste silenciar con medicación, con adicciones, con rutinas. Si has llegado hasta aquí, quizás ya te diste cuenta de que ese vacío que sientes no es debilidad. Es la ausencia de ti mismo en tu propia vida. Y es hora de cambiar eso. Has estado triste durante días, semanas, quizás meses. Vas al médico. Él te escucha 15 minutos, si acaso te escucha. Hablas de insomnio, ansiedad, opresión en el pecho que aparece sin razón, de la sensación constante de no encajar, de desconexión de tu propia existencia. Él asiente, escribe unas palabras en la computadora y luego viene el veredicto, es ansiedad. Empecemos con este medicamento. Listo. En unos días o semanas, tu dolor se reduce a un desequilibrio químico. Y lo que era un grito existencial se convierte en un número en una etiqueta de receta. Lo que nadie te dice es que este tipo de tratamiento no está interesado en tu alma. Está interesado en tu funcionalidad. La lógica es simple, necesitas seguir trabajando, consumiendo, produciendo, manteniendo las ruedas del sistema girando. El medicamento te permite soportar lo insoportable. Por eso se ofrece como una solución definitiva. Pero esta solución, como dijo Jung, es una trampa. Jung creía que la mayoría de las neurosis modernas no surgen de una falla interna del cerebro, sino de la desconexión entre la vida que llevamos y la vida que deberíamos vivir. Cuando ignoras tu vocación, tus impulsos más auténticos, tus verdades internas, el alma comienza a enfermar. Y como no tiene voz literal, habla a través del cuerpo y la mente, ansiedad, ataques de pánico, desesperanza. Pero en lugar de escucharla, nos entrenan para silenciarla. Para neutralizar cualquier malestar con químicos, para volver a la normalidad lo antes posible. ¿Pero qué es esta normalidad? Un trabajo que odias pero no puedes dejar. Relaciones superficiales que mantienen las apariencias, metas vacías, rutinas mecánicas y la sensación constante de que sobrevives en lugar de vivir. La ansiedad que sientes no es un fracaso. Es tu alma diciéndote, esta vida no es tuya. Me estás traicionando. Y si ignoras esto por mucho tiempo, el cuerpo empieza a gritar más fuerte. Pero el sistema siempre está listo con una nueva dosis, una nueva etiqueta, un nuevo sedante. Y mientras más te adaptas a este modelo, más te alejas de ti mismo hasta que no sientes nada, ni dolor ni placer. Solo es entumecimiento crónico que llaman vida adulta. Carl Jung advirtió que medicar el síntoma sin entender su raíz crea una ilusión de sanación. La persona mejora por fuera,
pero por dentro permanece perdida. Y a la larga, esta división entre lo que se siente y lo que se vive genera un colapso aún mayor. Porque no hay forma de escapar del alma para siempre, esta cobrará su precio, ya sea en forma de agotamiento, colapsos emocionales o un vacío que nada, absolutamente nada, puede llenar. Esta medicalización masiva refleja algo más profundo, una cultura que no sabe cómo lidiar con el sufrimiento, que teme al dolor porque ha perdido el sentido de su valor transformador. Para Jung, el sufrimiento era necesario. Era el inicio del viaje. Era el llamado a la individuación. Pero en la sociedad moderna, cualquier malestar se etiqueta como patológico. Y al huir del sufrimiento, también huimos de la oportunidad de convertirnos en quienes deberíamos ser. La pregunta que queda es, ¿cuántas personas están siendo silenciadas por tratamientos que solo camuflan el problema? ¿Cuántas vidas se están desperdiciando en nombre de una estabilidad artificial? ¿Cuántos viajes han sido interrumpidos antes de empezar? Para empezar a responder, debemos mirar qué hay detrás del colapso emocional moderno. Esto nos lleva al siguiente punto, el entorno en el que vivimos, las estructuras culturales que moldean nuestra identidad y el estilo de vida que suele ser la verdadera enfermedad. Porque quizás el problema nunca fuiste tú, sino el mundo que te enseñó a odiarte a ti mismo. Hablemos de eso en la próxima parte. Quisiera agradecer rápidamente a todos los 100.000 suscriptores. Muchas gracias. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y sigue nuestros videos. Sigamos adelante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente sufre emocionalmente aunque esté rodeada de comodidad material, tecnología y supuestas libertades? Nunca hemos tenido tanto acceso a información, entretenimiento y estímulos. Y al mismo tiempo, nunca hemos estado tan desconectados de nosotros mismos. La raíz del sufrimiento psicológico moderno no está solo en la mente. Está en el entorno que nos moldea desde el nacimiento. Carl Jung lo entendió con brutal claridad. Para él, el problema no era solo individual. Era cultural. Era estructural. Vivimos en una sociedad que glorifica la apariencia pero descuida la esencia. Que premia la eficiencia pero ignora el alma. Desde temprana edad nos moldean para seguir un guión, estudiar, elegir una carrera segura, ser productivos, consumir, sonreír para las fotos y ocultar cualquier signo de vulnerabilidad. Crecemos siendo enseñados a complacer, competir, ganar. Pero nadie nos enseña a escuchar nuestra intuición, a entender nuestros sentimientos, a preguntarnos qué hace que mi vida valga la pena. Esta ausencia de sentido no es casualidad. Está programada. Hemos sido condicionados a creer que nuestra identidad viene de afuera, del título que tenemos, el salario que recibimos, la aprobación que ganamos. Pero Jung sabía que esto es una trampa fatal. Porque cuando el valor que ves en ti depende de estándares externos, estás permanentemente expuesto a la frustración y, peor aún, te alejas de tu naturaleza interna, de tu inconsciente, de tu alma. Y ahí es donde empieza a crecer el vacío. Lento, silencioso, toma tu rutina. Cumples con todas las expectativas, marcas todas las casillas, pero sigues sintiéndote fuera de lugar. Sientes que vives la vida de otro. Que algo está mal, pero no puedes explicarlo. Lo que sientes no es debilidad. Es desconexión. Desconexión de lo verdadero, espontáneo, instintivo. Y esta desconexión, según Jung, alimenta los trastornos psicológicos más profundos. Pero la sociedad no quiere que te des cuenta de esto porque las personas desconectadas son más fáciles de controlar. Consumen más, cuestionan menos, obedecen sin resistencia. Son útiles. Son dóciles. Son predecibles. Y cuando finalmente colapsan, cuando la ansiedad, la depresión o el agotamiento los golpean fuerte, el sistema responde con paliativos, nunca con la verdad. Jung dijo que para sanar, el individuo debe enfrentar el mundo que lo lastimó. Debe entender cómo fue condicionado, que se reprimió, que se sacrificó en nombre de la aceptación. Y esta es una tarea dolorosa porque implica admitir que viviste una vida que no era tuya. Que te moldeaste para encajar en un molde que te asfixiaba. Que fuiste domesticado por una cultura que teme al alma humana. Pero también es la única salida. Porque solo reconociendo el origen de tu vacío puedes comenzar el viaje para llenarlo con verdad. Y este viaje tiene un nombre, individuación. El proceso profundo y transformador que Jung creía que era el verdadero camino a la sanación. En la próxima parte profundizaremos en este viaje. ¿Qué significa individuarse? ¿Cómo es posible integrar las partes olvidadas de uno mismo y finalmente construir una vida con sentido? La respuesta requiere coraje, pero también entrega.
Sigamos adelante. Llega un momento en la vida en que el dolor ya no puede ser ignorado. Cuando la máscara social pesa demasiado. Cuando te das cuenta de que vives como si fuera solo la mitad o peor, una caricatura de quien realmente eres. Es en ese punto de quiebre que, según Carl Jung, comienza el viaje más importante que un ser humano puede emprender, el viaje de la individuación. Pero, ¿qué significa realmente individuarse? Jung no hablaba de autoayuda barata o pequeños cambios de hábito. Se refería a un proceso profundo, casi mítico, en el que el individuo deja de ser un reflejo del mundo externo, la familia, la cultura, las expectativas ajenas, y comienza a ser lo que es. En esencia, la individuación es el camino hacia la integridad psíquica. Es cuando dejas de ser lo que otros esperan de ti y empiezas a ser lo que tu alma te pide. Y este proceso no es lineal ni cómodo. Todo lo contrario. Te exige enfrentar todo lo reprimido, ignorado o negado dentro de ti. Lo que Jung llamó el inconsciente personal se revela en este punto: traumas no resueltos, deseos sofocados, creencias heredadas que nunca cuestionaste. La individuación comienza cuando decides dejar de huir de esas partes y empiezas a integrarlas. Pero eso es solo el comienzo. Porque el paso más desafiante y quizás más doloroso de la individuación es el encuentro con la sombra, ese lado oscuro, instintivo, animalista y caótico que aprendiste a esconder. La rabia que nunca expresaste, la envidia que finges no sentir, los impulsos que te avergüenzan. Jung dijo: quienes miran afuera sueñan, quienes miran adentro despiertan. Y mirar adentro significa enfrentar tu sombra sin máscaras, sin excusas, sin moralismos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la sombra, si se ignora, te controla sin que lo notes. Pero si se integra, se convierte en una fuente de poder, autenticidad y energía vital. Solo es posible vivir una vida verdadera cuando dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a reconciliarte con todo lo que habita en ti. La individuación es la reconstrucción de la unidad interna, la reconexión con el sí mismo, el centro regulador de la psique, la totalidad viva que eres en potencia. Y aquí está la gran ironía: mientras el mundo dice que necesitas mejorar, Jung decía que necesitas volverte completo. No perfecto, sino real. No encajar, sino libre. La sanación que buscas no está en encajar mejor en el mundo, sino en alinear tu mundo interno con la verdad de tu ser. Este proceso puede ser solitario, arduo, pero es también el único que ofrece un verdadero sentido a la existencia. Porque cuando empiezas a vivir desde tu centro, todo cambia. Tus decisiones cambian, tus relaciones cambian, tu manera de sufrir cambia. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en parte de una transformación más profunda. Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué tanta gente vive alejada de este viaje? ¿Por qué tantos permanecen anestesiados, repitiendo patrones, evitando la confrontación con su propia alma? La respuesta está en la raíz del sufrimiento moderno, la ausencia de sentido, una epidemia silenciosa que corroe desde adentro incluso a quienes parecen estar bien. Esto es lo que abordaremos en la próxima parte. Porque quizás tu dolor no sea un problema. Quizás sea el síntoma de una verdad mucho más profunda, que tu vida hasta ahora no ha tenido un propósito claro. Pero esto puede y debe cambiar. La mayoría quiere sanar, pero casi nadie está dispuesto a pagar el precio de la sanación. Porque, contrario a lo que vende el sentido común, la verdadera transformación no empieza con afirmaciones positivas o nuevos hábitos. Empieza con una confrontación, un buceo, un descenso a las profundidades del alma. Y eso es justamente lo que Jung nos enseñó: no hay sanación sin contacto con el inconsciente. Pero, ¿qué es el inconsciente? Para Jung, no era solo un depósito de recuerdos reprimidos o traumas pasados. Era un universo entero, vasto, simbólico, que guarda todas las partes de nosotros que han sido olvidadas, negadas, abandonadas. Nuestros impulsos más auténticos, nuestros miedos más profundos, nuestras verdades más dolorosas. Todo lo que intentaste ignorar está ahí esperando. ¿Y por qué importa esto? Porque lo que no enfrentas en el inconsciente empieza a gobernar tu vida sin que lo notes. Jung afirmó claramente: lo que no traes a la conciencia regresa como destino. Piensas que tienes mala suerte en el amor, pero inconscientemente repites los mismos patrones. Crees que te sabotean en el trabajo, pero inconscientemente temes al éxito. Piensas que eres una víctima del mundo, pero estás siendo controlado por viejos traumas que nunca has confrontado. El inconsciente es como un espejo oscuro. Refleja exactamente quién eres, no quién te gustaría ser. Y por eso da miedo, porque muestra verdades que duelen. Porque revela la fachada de las máscaras que creaste para sobrevivir.
Porque exige que abandones la fantasía del control y abraces la realidad de tu complejidad interior. Pero aquí está la paradoja. Es precisamente en esta confrontación donde reside la sanación. Porque cuanto más niegas al inconsciente, más te domina. Cuanto más reactivo, impulsivo y fragmentado te vuelves. En cambio, cuanto más lo integras, más completo te haces. Jung llamó a este proceso la expansión de la conciencia y solo sucede cuando dejas de huir y comienzas a escuchar. ¿Cómo hacerlo? A través de los sueños, símbolos, el arte, el silencio, la meditación, el análisis. El inconsciente no habla con lógica. Habla con imágenes, con sensaciones, con emociones que aparentemente surgen de la nada. Pero no es nada. Eres tú. Es la parte de ti que estuvo encerrada, esperando ser reconocida. Y cuando empiezas a escuchar esta parte, algo cambia. Empiezas a verte con más claridad, a entender tus decisiones, a abrazar tus heridas y, sobre todo, a reclamar tu poder. Porque mientras no sepas que habita en ti, eres un rehén. Un rehén de otros, del pasado, de las expectativas, de la cultura. Pero cuando te sumerges con valentía en el inconsciente, comienzas a liberarte. Entiendes que la ansiedad que te paraliza no es un enemigo. Es un mensaje. Que la tristeza que te visita no es debilidad. Es una señal de que algo debe morir para que algo nuevo pueda nacer. Este proceso es exigente. Requiere tiempo, paciencia, profundidad. Requiere que abandones la comodidad de la superficie. Pero también es el único camino que conduce a la autenticidad. Y es desde esta autenticidad que reconstruyes tu vida. Ya no como una marioneta del inconsciente, sino como un creador consciente de tu propio destino. Ahora que entiendes el papel central del inconsciente en tu dolor y transformación, queda una última pregunta por hacer: ¿qué es lo que te impide comenzar este viaje? ¿Por qué tantas personas, incluso conscientes de todo esto, permanecen paralizadas, viviendo en piloto automático, repitiendo la misma vida sin sentido? La respuesta está en el miedo. En el miedo al cambio, en el miedo a la pérdida, en el miedo a abandonar todo lo que es familiar, incluso si es destructivo. En la próxima y última parte hablaremos de este miedo y de la elección más difícil y liberadora que tendrás que hacer para dejar de desperdiciar tu vida. Porque al final, o vives anestesiado o despiertas. No hay término medio. Llega un momento en que debes tomar una decisión. No cualquier decisión, sino la decisión. La que separa quién eres de quien fuiste condicionado a ser. La que define si seguirás viviendo una vida prestada, anestesiada y vacía, o si finalmente te comprometerás con la promesa más seria que alguien puede hacer, el compromiso con tu propia alma. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti está despertando. Puede que aún sea un susurro o que ya esté gritando, pero está ahí. Y esta llamada no desaparecerá porque viene de la parte más profunda, más honesta, más viva de quien eres. La parte que se niega a aceptar que la vida sea solo trabajo, obligaciones, distracciones y sobrevivencia. La parte que sabe, aunque no pueda explicarlo, que hay algo más, algo que te está esperando. Carl Jung dijo que el mayor privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres. Pero también sabía que este es el camino más evitado porque requiere abandonar todo lo que es cómodo, predecible y superficial. Exige que enfrentes miedos profundos, que confrontes tus sombras, que cuestiones todo lo que te enseñaron como verdad. Pero es precisamente por eso que este camino es sagrado. Porque transforma, porque realmente sana. La mayoría de las personas seguirán en piloto automático. Preferirán la anestesia a la claridad. Seguirán acumulando posesiones, distracciones, me gusta, mientras por dentro se pudren en silencio. Pero tú no tienes que ser otra estadística. Puedes elegir. Elegir dejar de desperdiciar tu existencia. Elegir salir de la anestesia. Elegir construir una vida que tenga sentido. Una vida que sea tuya. No digo que sea fácil. No lo será. Dolerá. Confundirá. Requerirá rupturas. Pero también liberará. Y no hay nada más poderoso que un alma despierta. Porque cuando comienzas a vivir según quien realmente eres, te vuelves inquebrantable. Dejas de pedir permiso. Dejas de compararte. Dejas de perderte tratando de complacer a quienes nunca te entenderán. Así que ahora te pregunto, ¿de qué necesitas desprenderte para empezar a vivir de verdad? ¿Cuál es la mentira que todavía te estás contando? Comenta abajo. No importa si es una frase, una confesión o una pregunta. El simple acto de escribir ya es un paso fuera de la anestesia.
Es ya un gesto de presencia, de elección, de despertar. Y si este video te conmovió, si alguna parte tocó una herida o encendió una chispa, entonces necesitas ver el próximo video. No porque sea una continuación, sino porque es importante. Porque si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para ir aún más profundo. Y ahora más que nunca, es tiempo de continuar.